Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Diana Rubalcaba y estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de BC Online TV. Este día es muy importante para todo el estado de Baja California a propósito del contexto de las elecciones 2021. Por ello, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el estado de Baja California se encuentra aquí con nosotros para darnos la guía para la detención de delitos electorales. Y en primer lugar vamos a presentar al maestro Carlos Barbosa Castillo, fiscal especializado para la atención de delitos electorales del estado de Baja California. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros María Dolfina Escobar López. Ella es la directora de Prevención del Delito Electoral y Proyectos Estratégicos de la Fiscalía. Se encuentra también Jesús Antonio Chávez Hoyos, director de Investigación y Persecución de Delitos Electorales de la Fiscalía del Estado. Y bueno, por último, pero no menos importante, Sergio Gamboa García, que es el director jurídico de la Fiscalía Electoral de Baja California. Y bueno, yo agradezco haberme tomado en cuenta para este día histórico. El micrófono queda en manos del fiscal electoral de Baja California, el maestro Carlos Barbosa Castillo. Adelante. Muchas gracias, Diana. Agradezco la presentación y agradezco la anfitrionía esta mañana. La verdad que para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es una inmensa oportunidad el poder estar compartiendo hoy con quienes nos siguen a través de las plataformas de la Fiscalía esta posibilidad de presentar a ustedes la guía para la detección de delitos electorales, que no es otra cosa más que un documento elaborado por personal de la Fiscalía Electoral de Baja California con base en la Ley General en materia de delitos electorales y que tiene por objeto facilitar la detección de conductas posiblemente delictuosas en materia penal electoral. Es pues un instrumento, una herramienta de consulta para conocer el significado de la terminología básica en materia electoral, los elementos del tipo penal de cada una de las hipótesis delictivas y las agravantes que se pueden presentar por esas mismas conductas. En los delitos electorales, pues como ustedes lo saben, el bien jurídico protegido en sentido amplio y general es precisamente el adecuado desarrollo de la función electoral como expresión de la voluntad del pueblo. Por ello, votar en las elecciones es un derecho de la ciudadanía para integrar los órganos de elección popular, pero mediante elecciones libres, auténticas, periódicas y a través del sufragio que tiene características propias, el ser universal, el ser libre, el ser secreto, el ser personal e intransferible. Ello constituye precisamente la esencia de la democracia. Es importante insistir que durante los procesos electorales todos los actos de presión, coacción y amenazas que se dirigen a la ciudadanía con la finalidad de orientar el sentido de su voto o incluso para abstener el ejercicio mismo del voto, es considerada una ilicitud. En ese mismo sentido, el condicionar el otorgamiento de programas, obras, permisos, cualquier otro derecho o servicio que le corresponde a la administración pública otorgar sin distinción alguna, cuando se hace con algún tipo de condicionamiento, es considerada una ilicitud. Por lo que respecta a los que trabajan en el servicio público, es fundamental recordar que tienen la protección que otorga la ley para que ningún superior jerárquico en ninguna de las condiciones pueda solicitarles aportaciones de ningún tipo, les ordenen destinar bienes o servicios para incidir ilegalmente en la contienda electoral. También es importante señalar que ninguna persona puede obstaculizar o interferir en el adecuado desarrollo de la función electoral. Eso es lo que la ley garantiza. Por ello, para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Baja California, la posibilidad de presentar esta mañana la guía para la detección de conductas electorales es también un instrumento de prevención
pretendemos que la sociedad, mediante la participación ciudadana, se convierta también en coadyuvante para que las autoridades electorales podamos cumplir a cabalidad esta responsabilidad que nos otorga la democracia mexicana, el cuidar el adecuado desarrollo de la función electoral. El proceso electoral es un asunto de partidos políticos, de autoridades electorales y ciudadanía, quienes participan en completa libertad para constituir a sus autoridades legalmente electas. En ese sentido, la presentación de la guía para la detección de delitos electorales es una aportación social que hace la Fiscalía y que vamos a proceder a la presentación del documento. Iniciará esta primera parte la maestra Adolfina Escobar, quien es directora de Prevención del Delito Electoral, y ella hará algunos ejemplos respecto al glosario, que es una parte fundamental precisamente de la guía. Adelante, maestra. Muchas gracias, fiscal. Y efectivamente, muchas gracias, fiscal. Efectivamente, una de las bondades de esta guía es el contenido de un glosario cuya recopilación de términos y conceptos que vienen en el tipo penal electoral de la guía nos permite tener un espectro amplio y conocer pues algunos términos que quizás para el ciudadano común no sean tan habituales. Voy a dar el ejemplo en el caso de la definición del estereotipo de género, que como parte del contenido del delito de violencia política contra la mujer en razón de género, un delito nuevo en este proceso electoral a partir de la reforma de abril del 2020, nos permite entender qué es esta definición. Dice, por ejemplo, el glosario, que son las ideas preconcebidas, expectativas formuladas sobre los atributos o características poseídas o papeles que son o deberían de ser ejecutados por hombres o mujeres respectivamente. Y este es solo un ejemplo de lo rico y vasto que pasa a tener este glosario para que el lector permita pues conocer más allá conceptos poco comunes. ¿Sería cuánto, fiscal? Gracias, maestra. Efectivamente, el glosario forma parte de es un elemento esencial en la guía para la detección de delitos electorales. Mientras el personal de la Fiscalía discutíamos sobre cómo debería de ser este manual, esta guía para poder detectar fácilmente conductas ilícitas, en una amplia discusión horizontal se definió que era importante establecer el glosario. ¿Por qué? Porque los distintos tipos legales, distintos tipos penales que establece la ley, pues incorpora conceptos que en materia penal son específicos, son especializados, y para ello era importante establecer pues las distintas concepciones que da la materia respecto a esta terminología. En ese sentido, continuará ahora con la explicación propiamente de los delitos el director de Investigación y Persecución de Delitos Electorales de la Fiscalía, el maestro Jesús Antonio Chávez Hoyos. Gracias, señor fiscal, muy amable. Y efectivamente, tal como lo señala el maestro Carlos Barbosa, reviste gran importancia el manejo de esta guía para la detección de delitos electorales, principalmente para hacer la gran distinción, conocer la gran diferencia que hay entre las figuras de delitos con lo que son las infracciones en materia electoral. No es necesario ya recurrir a tener que consultar la ley electoral del Estado de California o a tener que consultar también la ley general en materia de delitos electorales para conocer cuáles son los tipos penales que al efecto existen. Basta y sobra que echemos manos de esta guía que es tan práctica y que, como bien lo dijo nuestro titular, va dirigida a todo tipo de personas, no solamente a las abogadas y a los abogados, sino a cualquier ciudadano y ciudadano que incluso no tengan conocimiento jurídico o técnico de cuándo se puede constituir un delito electoral. Por ejemplo, cabe resaltar que en las reformas recientes que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero pasado, pues se dio la creación de nuevos tipos penales que incluso traen aparejada
la gran característica de ser considerados como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando se lleven a cabo conductas que consistan en utilizar programas sociales para fines electorales. Por ejemplo, ahí tenemos a la vista enseguida lo que es el artículo 11 bis de esta ley general en materia de delitos electorales. Ese artículo 11 bis es de nueva creación y en esa se establece claramente que cuando un servidor público, ¿verdad?, utilice bienes, servicios, beneficios relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales, siempre y cuando se reúnan los demás elementos del tipo, pues incurrirá en ese ilícito penal. Lo trascendente del asunto es que esa conducta delictiva, pues, no amerita el derecho de gozar en libertad durante el procedimiento penal, sino que todo lo contrario. Una persona que sea detenida y a cual se le impute este delito electoral debe permanecer en prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues, este documento, como bien lo dijo nuestro fiscal, el maestro Carlos Barbosa Castillo, es muy accesible para toda la ciudadanía. Cualquier persona que no conozca el derecho, es tan sencillo como abrir las páginas de manera electrónica o digital o manual para conocer su contenido. Espero sea de mucha utilidad y agradezco la atención. Gracias, señor fiscal, muy amable. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, la guía, si ustedes pueden estarla en este momento revisando a través de nuestras plataformas, daremos en el transcurso de esta presentación las ligas respectivas para la descarga correspondiente, pero también ya podrán estar de manera cotidiana, estarla revisando. Es importante señalar que la guía la van a poder descargar en PDF y la van a poder descargar en libro digital. La ventaja del libro digital es que tiene un manejo fácil, un manejo sencillo, pues toda vez que se puede ubicar las personas en el índice y cualquier tipo de los delitos que puedan cometer las personas, se le presiona y automáticamente el libro digital te lleva a la detección precisamente de ese tipo de conducta. La guía presenta 3 o 4, dependiendo del caso, categorías. Una de ellas, la definición de la conducta sancionable, los elementos del tipo penal y, por supuesto, el momento en el que se comete la conducta y eventualmente las agravantes. Pero vamos a continuar platicando de la guía después de que el licenciado Sergio Gamboa, quien es el director jurídico precisamente de la Fiscalía, haga su participación. Adelante. Muchas gracias, señor fiscal. Efectivamente, y es un tema y no menos importante, es los actos que lleve a cabo y derivado de esta guía, los actos apegados a derecho y a nuestra Constitución, y sobre todo a la cuestión de la convencionalidad, porque está estrechamente vinculado con las actuaciones y resoluciones que lleva a cabo esta Fiscalía, por lo cual citaré lo que viene a ser el control de la convencionalidad, que es el mecanismo por el cual se garantiza la vigencia de la jurisprudencia de los organismos internacionales en materia de los derechos humanos. Si es bien sabido, ahora con la unificación de los criterios que han emitido las diversas cortes, tanto la Corte Interamericana, la Corte Europea y la Corte Africana en materia de derechos humanos, entonces también se mandata a nuestras autoridades en Baja California y en México el estricto observancia al control de la convencionalidad. Por mí es cuánto, señor fiscal. Gracias. Le agradezco mucho, licenciado. Bueno, esencialmente la guía para la detección de conductas penales electorales es una herramienta de uso común. Pretendimos que fuese amigable, que fuese universalmente conocida. Cualquier persona puede disponer de ella en la página de la Fiscalía y en las ligas que se están distribuyendo. Y la idea es que puedan ustedes socializarla, comunicarla, distribuirla y se convierta toda la ciudadanía en coadyuvante precisamente para que el proceso electoral se desarrolle con normalidad dentro de los márgenes de la legalidad y, por supuesto, cuidando siempre el adecuado desarrollo de la función electoral. Aquí voy a hacer, si me lo permiten, con el apoyo técnico, un ejemplo de cómo puede consultarse el libro digital. Y voy a señalar los delitos, por ejemplo, que pueden cometer, vamos a señalar los delitos que puede cometer cualquier persona. Ustedes van, se posicionan en el contenido,
presionan delitos cometidos por cualquier persona y de manera automática el libro te conduce al capítulo que se refiere a ello. Y a partir de ahí, si podemos dar la página número 22, la siguiente, nos vamos a dar cuenta que de manera inmediata se establece cuál es la conducta sancionable, los elementos del tipo penal y el momento de la conducta realizada. Es importante para la detección de delitos electorales conocer los elementos del tipo penal, dado que en materia penal se establece el principio de exacta aplicación de la ley penal, y eso significa que todos los elementos tienen que ser cubiertos. Si me permiten decirlo, con un lapicito, si se le pone palomita al número 1, se le pone palomita al número 2 y se le pone palomita al número 3, estaremos en presencia de la presunción de una ilicitud en materia penal electoral. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a quienes nos están siguiendo en este momento a través de las redes sociales. Está abierta la posibilidad de intercambiar opiniones a través de la página de Facebook y por supuesto aquí está el personal de la Fiscalía para poder intentar responder algunas de las preguntas. No sé si alguno de ustedes quisiera abundar en términos de la guía, maestra Dolfina. Que sí, muchas gracias. Bueno, también comentar que uno de los motivos que nos orilló a diseñar el tipo digital es precisamente que nosotros vimos que cada vez la ciudadanía acude más a las nuevas tecnologías para acceder a literatura. En ese sentido creímos, y así lo estuvimos viendo en algunas áreas a las que acudimos, que preferían el manejo de un documento digital porque ya es de más fácil manejo, sobre todo para los jóvenes que son, bueno, los que aprovecho y decir hay estudiantes, sabemos que hay estudiantes aquí conectados, y además como se trata de un tema, de una ley general, hay también personas de otras partes de la República. Y bueno, creo que este documento novedoso, a nuestro juicio es algo novedoso, será de gran utilidad, fiscal, eso estamos esperando. No sé. Maestro. Claro que sí, gracias señor fiscal. Pues nada más insistir brevemente en la importancia de esta guía que incluso es de gran utilidad para todo nuestro personal. Cabe recordar que la Fiscalía Electoral contiene integrantes que somos ministerios públicos, somos agentes del Ministerio Público, integramos carpetas de investigación, nos sirve en nuestro trabajo diario, cotidiano, más aún puede ser útil para cualquier abogado, cualquier abogada, cualquier persona que tenga interés en conocer cuál es la estructura de los delitos electorales. Siempre es importante hacer hincapié, lo hemos hecho a lo largo de estos meses en que hemos dedicado nuestro tiempo también colaborando en el tema de la prevención del delito, llevando a cabo cursos, talleres sobre los aspectos antes mencionados, que tengamos conciencia plena para identificar la gran distinción, decía hace un momento, de los delitos electorales con las infracciones electorales. Las infracciones electorales corresponden conocerlas, como ustedes bien lo saben, a autoridades administrativas, no penales. En cambio, los delitos electorales corresponde conocerlos a la Fiscalía a la cual formamos parte. Gracias, señor fiscal, muy amable. Muchas gracias. Constantemente nos dicen, gracias, y compañera directora, quiénes pueden cometer delitos electorales, ¿no? Y una de las características que iniciamos en el proceso de socialización pública fue precisamente señalar que cualquier persona puede cometer un delito electoral. Obviamente la ley señala algún tipo de agravantes cuando la cometen los servidores públicos, los funcionarios electorales, y también establece las sanciones para quienes son ministros de culto religioso, fedatarios públicos. Es decir, en términos generales, cualquier persona puede cometer un delito electoral, pero la ley hace distinciones a partir de las condiciones, digamos, de agravante en la conducta que se genera, ¿verdad? No sé, el licenciado Gamboa, si usted quiere hacer alguna aportación adicional. Sí, claro que sí, fiscal. Nada más las actuaciones que se deriven de la aplicación de la ley deben estar estrictamente ajustadas al derecho y al irrestricto respeto a los derechos humanos. Por mí es cuanto, señor. Gracias. Pues no sé si hubiese alguna de las, creo que me indican que sí hay preguntas.
Claro que sí, fiscal. Bueno, pues felicidades en primer lugar porque tienen una gran participación de la gente, un gran interés. Los está viendo mucha gente, la mayoría les manda a ustedes saludos y felicidades por ese trabajo tan profesional. Sin embargo, hay dos comentarios que es importante mencionar. La Fiscalía de Baja California colaboró con la Fiscalía Electoral de Sonora. Esto lo dice Dianet Pérez Arreola, con el fin de enviar una notificación de medida de protección donde la hoy candidata de la Alianza Va por Sonora, Natalia Rivera Grijalva, me acusa de violencia de género, en razón de violencia de género, por publicar la red de empresas que formó cuando era la jefa de la oficina de la gobernadora Claudia Pavlovich. Sí, es correcto. La Fiscalía Electoral tiene como obligación emitir medidas de protección. Y esta parte es importante señalarla, bien lo decía la maestra Adolfina, a partir de abril del año pasado se tipificó el delito de violencia política contra la mujer en razón de género. Y es importante iniciar un proceso de construcción y de nueva reeducación en los términos de la forma en la que nos conducimos, sobre todo cuando se hacen señalamientos para con una mujer. Nosotros lo hemos señalado, las medidas de protección es un instrumento de protección tanto a la persona que denuncia como también a la persona que ha sido denunciada, porque la violencia política, aun cuando se concibe en el tema de la política, de los procesos, no deja de ser violencia y la violencia tiende a escalar. Y entonces una medida de proteger tanto a la persona que denuncia como a la persona que es denunciada, pues es decir, mira, hay unos nuevos conceptos en la ley, hay nuevas características que se tienen que cubrir y a partir de ahí se deben de tomar estas medidas. La guía para la detección de delitos electorales por eso incorpora el catálogo del glosario al que se refería precisamente la maestra Adolfina, en donde decimos con toda claridad qué es un estereotipo de género, qué es perspectiva de género y cuándo, ya cuando revisamos el delito, cuándo los elementos del delito pueden generarle un daño a la persona cuando está en la contienda electoral. Y esta parte es central, insisto, es un proceso de deconstrucción, es un proceso de reeducación en la que todos estamos inmersos. No olvidemos algo que dijo el maestro Chávez Hoyos, somos ministerios públicos, tenemos facultad de prevenir ciertamente, pero también somos ministerio público y cuando una fiscalía de otra entidad o cualquier otra autoridad nos pide cumplimentar un exhorto, lo tenemos que hacer. Y en ese sentido, nosotros hemos cumplimentado un exhorto en el caso de Mexicali, pero también hemos emitido medidas de protección de nosotros, como es sido en el caso de Ensenada. Es decir, este es un mecanismo nuevo en el proceso democrático que se vive en Baja California y en el país, y que todos estamos inmersos a deconstruirnos en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, fiscal. Otro comentario, ahora le toca el turno de Miguel Ángel Uribe. Felicidades a la Fiscalía y a sus integrantes, magnífico instrumento que está accesible a todas las personas. La pregunta o reclamo de Andrés Félix es, ¿qué hay de las declaraciones mañaneras de nuestro presidente apoyando a un partido? Sí, por eso es importante la guía. También lo señalaba aquí al inicio el maestro Chávez Hoyos, en el proceso electoral no solamente se cometen delitos electorales, también hay infracciones que se siguen a través de procedimientos sancionadores. Tenemos, por ejemplo, acciones como los actos anticipados de campaña, de repente vemos espectaculares, de repente vemos propaganda gubernamental durante el periodo de veda, y bueno, hay que establecer que por eso existen distintos tipos de autoridades electorales. En el caso concreto, la autoridad electoral que tiene que ver con administrativa es el Instituto Estatal Electoral o el Instituto Nacional Electoral. La jurisdiccional, pues el Tribunal de Justicia Electoral en el caso de Baja California y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso federal, y en el caso de Procuración de Justicia Penal, pues tenemos la FEDE, anteriormente FEPADE, y hoy FEDE, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Baja California. Todos ellos tienen ámbitos de competencia distintos. La guía para la detección de delitos electorales es el instrumento que precisamente detecta conductas que son perseguidas por la Fiscalía Electoral.
Por eso es un instrumento útil, amigable, porque entonces las personas van a poder decir, esto que yo estoy viendo no es necesariamente un delito, pero eso no quiere decir que no sea una infracción. Permite ubicar en este nuevo tiempo qué tipo de conductas son sancionables por la vía penal y qué tipo de conductas son sancionables por el área administrativa. No sé si quisiera abundar en esto, maestro Chávez Hoyos. Claro que sí, señor fiscal, muchas gracias. Únicamente hacer énfasis en que, como ya se comentó, los integrantes de la Fiscalía somos agentes del Ministerio Público. En el caso concreto antes mencionado, lo que se hizo fue en auxilio y colaboración de la Fiscalía Electoral del Estado de Sonora, pues llevar a cabo diligencias que no fueron ordenadas por nosotros, fueron ordenadas por una autoridad foránea. Nosotros actuamos ciñendo nuestra misma actuación a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias, señor fiscal. Muchas gracias. No sé si quieran abundar un poquito más o le damos pie a otro comentario, fiscal. Adelante, otro comentario. Sí, dice Irma Pérez Rodea, me parece una innovación en literatura jurídica muy atinada. Es triste que teniendo todas las herramientas tecnológicas actuales no se puedan aprovechar ampliamente en la materia jurídica. También pues menciona quien se llama Ad G. Salmer, sanciones son aplicables como en el caso de la amenaza lanzado por Félix Salgado Macedonio al consejo del presidente del INE, por ejemplo. Sí, insisto en esta herramienta que me parece importante socializarla, porque de su lectura vamos a llegar a conclusiones propias. Hay que recordar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene el ámbito de competencia de 3 esencialmente facultades. Prevenir, en el marco de la prevención es por lo que presentamos la guía de la detección. Investigar y perseguir delitos electorales. Y es aquí importante, ¿cuáles son los delitos electorales? Lo que la Ley General en materia de delitos electorales señala que puede cometer cualquier persona, las y los funcionarios electorales, las y los funcionarios públicos, los ministros de culto religioso, los fedatarios públicos, las personas que han sido electas a un cargo de elección popular y se negaran, por ejemplo, a tomar posesión. Es decir, la ley señala todas las personas que pueden llegar a cometer un delito electoral. Y es aquí importante encontrar las hipótesis delictivas. Si esta persona puede cometer un delito electoral, ¿cuál es el delito? Pues vámonos a la hipótesis delictiva. Esta parte que pareciera ser muy técnica, nosotros tratamos de hacerlo muy amigable. Por eso desmenuzamos el tipo penal. Digamos que le hicimos cirugía mayor y encontramos los elementos. Estos elementos están numerados para que cualquier persona diga, pues para mí el 1 sí es correcto, el punto número 2 también es correcto, el número 3 también es correcto, el número 4 es correcto. Entonces hay una presunción de un delito electoral. Pero además hay palabras técnicas, claves. Cuando hablamos de propaganda, hay que saber qué tipo de propaganda, gubernamental, política, electoral. Bueno, por eso incorporamos un glosario, y el glosario define, propaganda gubernamental es esto, propaganda electoral es esto, propaganda política es esto. Y eso permite que cuando nosotros encontramos en el tipo penal que hay un delito, se hacen propaganda, sepamos a qué se está refiriendo. Es una forma amigable, muy amigable, de ser coadyuvantes para algo que para la Fiscalía es fundamental, y estoy seguro que para cualquier autoridad electoral. Lo más importante en una democracia es cuidar el proceso electoral. Eso es fundamental. La democracia es una forma de vida. Si la democracia se altera, no se altera la elección, no se altera una voluntad, se altera nuestra forma de vida, que es precisamente actuar en libertad, con tolerancia, con respeto, en el margen de los derechos y aplicación de un Estado de Derecho. Eso para nosotros es importante, y encontró en este instrumento una herramienta novedosa, no existe. Es una aportación que se hace
precisamente a la cultura jurídica, pero también a la cultura de la legalidad democrática, con la finalidad de que todos entendamos cuál es el procedimiento que debe de cuidarse. Muchas gracias, fiscal. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo, sin embargo, es importante que le demos seguimiento a una última pregunta y a dos comentarios. Los dos comentarios coinciden en que sí descargarán en PGJE o en algún documento digital que si ustedes van a dar la información, y otro que de parte de Gabriel Verdín, que si en dónde se puede encontrar esta guía físicamente. La pregunta es de Miguel Ángel Ordaz García y pregunta: ¿la exclusión u omisión de candidaturas indígenas constituye algún delito electoral por parte de los partidos políticos? Inicialmente, respecto a la forma de descargar, en este momento nosotros tenemos solamente dos tipos para poder acceder a la guía, que es en el formato PDF, creo que es muy conocido, y el libro digital. Seguramente antes de que concluya nuestra transmisión, el licenciado ingeniero Eric Félix estará presentando las ligas y los mecanismos, cómo es el descargue precisamente de este documento, que no es complicado. Ya vimos aquí incluso cómo se puede desarrollar. En el término de las conductas específicamente, como lo señala el abogado Ordaz, bueno, habrá que revisar el tema en la ley. La guía le permite, esta duda que él tiene razonable, agarrar la guía para detección de delitos electorales y decir: a ver, vamos a encontrar esto que yo creo que es un supuesto, vamos a ver si se encuadra en alguno de los elementos de algunos tipos penales. Por eso, para nosotros la guía es importante, porque llega no solamente a los abogados, a las abogadas, a los especialistas en el derecho, sino también a cualquier persona que esté interesada en cuidar el proceso electoral. Me gustaría aquí que pudieran ampliar ustedes también al respecto, si me lo permiten. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría agregar, porque es algo que desde que inició la Fiscalía nos ha quedado muy claro: la Fiscalía no juzga, la Fiscalía no prejuzga. Son tres las tareas, ya lo citó el fiscal, fundamentales, que es la prevención, y qué bueno que esta guía en aras de ese objetivo hoy se publica, pero también el área de investigación ha dado a la tarea de un observatorio de conductas. Sin embargo, hay preguntas que se hacen aquí sobre posibles tipos penales, pero me parece importante, fiscal, recordar al público que nuestra tarea no es juzgar o prejuzgar al respecto. Sería tan cuanto, no sé si el maestro Chávez. Sí, gracias, maestra. Gracias, señor fiscal. Pues complementar un poquito nada más, e insistir, mejor dicho, en que esta Fiscalía tiene un ámbito de acción territorial que es nuestro estado de Baja California. Esto es nuestro ámbito de competencia, el espacio donde ejercemos nuestras funciones. Sin embargo, en la Ley General, en materia de delitos electorales, se establecen tipos penales que pueden aplicarse tanto al ámbito federal como al ámbito local. El tema que señalaba hace un momento la persona que nos hizo el favor de plantear esa pregunta y ese comentario, pues definitivamente no corresponde al ámbito de Baja California, es un estado diverso. Sin embargo, ahí dentro de la misma estructura de la guía para la detección de delitos electorales puede encontrar la base para conocer la respuesta que está buscando. También creemos que es de suma importancia el recordar que todas las actuaciones que se llevan a cabo pues son basadas en la ley, principalmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el reglamento propio de esta Fiscalía Electoral. Entonces, es importante que una vez consultada esta guía, sepamos cuál va a ser nuestro posterior actuar, ante qué autoridad vamos a dirigir nuestras peticiones, nuestros reclamos, nuestras promociones, etcétera. Es un documento útil, ya lo hemos dicho varias veces, sencillo de consulta y que va a ser muy productivo para todos. Gracias, señor fiscal. Muchas gracias. Pues esencialmente esa es la guía, esa era nuestra intención hoy de intercambiar puntos de vista con ustedes a través de nuestras plataformas. Entiendo que ya se está viendo en este momento, si es así, el licenciado Eric nos lo afirmará, se está viendo por dónde se puede descargar precisamente el libro de manera digital o el PDF en su defecto. Esta parte para nosotros es fundamental
Insisto, es un mecanismo económico, cualquiera lo puede descargar, cualquiera lo puede revisar y cualquiera puede incursionar incluso en este ejercicio de la detección de delitos electorales. Debo de señalar que para nosotros representó un reto enlacer propiamente con el proceso electoral y dar seguimiento a una de las facultades que son fundamentales, que es el perseguir, el investigar delitos de manera oficiosa, y en ese sentido pues diseñamos un programa de observación de conductas electorales, y este programa de observación de conductas electorales tenía que tener una herramienta que ayudase a las personas que están observando las conductas electorales a identificar posibles conductas delictuosas. Así se elaboró la guía, así se elaboró esta herramienta, y después quienes participamos de la Fiscalía dijimos, bueno, ¿y por qué es un instrumento solamente de uso de la Fiscalía? ¿Por qué no lo socializamos? Que todo mundo tenga acceso a este documento y que todo mundo sepa cuáles son las conductas que pueden ser sancionables. Así nace la guía, y así es como se las presentamos a quienes hoy nos siguen por esta plataforma y a quienes decidan acceder a esta herramienta. Yo quiero agradecer infinitamente la posibilidad que se nos dio precisamente para presentarla, esta oportunidad de intercambio, y no me queda más que reiterarles que el proceso electoral es una responsabilidad de todos. Cuidarlos implica que todos y todas hagamos el mejor de nuestros esfuerzos para actuar conforme a la ley, actuar debidamente. Y esa parte es esencial si lo que queremos es vivir en una democracia sana. Agradezco mucho la posibilidad que se nos dio de participar esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Pues esta fue oficialmente presentada la guía para la detección de delitos electorales del proceso electoral, en donde en sus pantallas se está viendo precisamente todas las redes sociales, las direcciones de las redes sociales, para que usted esté en contacto con los funcionarios de la Fiscalía. Muchísimas gracias a Carlos Barbosa Castillo, fiscal especializado para la atención de delitos electorales del estado de Baja California, por asistir. Gracias a María Adolfina Escobar López, directora de Prevención del Delito Electoral y Proyectos Estratégicos de la Fiscalía. Muchas gracias al abogado Jesús Antonio Chávez Hoyos, director de Investigación y Persecución de Delitos Electorales, y muchísimas gracias también a Sergio Gamboa García, director jurídico de la Fiscalía Electoral de Baja California. Mi nombre es Diana Rubalcaba y agradezco también a la producción de BC Online TV por prestarnos sus estudios para esta importante transmisión. Nos vemos en la próxima.